Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Estimada Sebastiana, muy buen día. Gracias por acompañarnos aquí en Pie de Nota. Buenos días, gracias a ustedes, a la audiencia de Pie de Nota y a ti especialmente, Luis. Sebastiana, pues a ver, ayer llevamos el tema y teníamos más preguntas que respuestas, pero luego empecé a ver tu trabajo y bueno, tú tienes detalles de dónde salió esta embarcación con 11 hombres, todos presuntamente narcotraficantes y con un cargamento de 3 toneladas de cocaína. No sé si me puedes contar un poco de dónde partió esta embarcación y por qué, cuál es la importancia de esa zona donde partieron. Bueno, el estado Sucre es lamentablemente es un estado bastante, con bastante implicación en esto del narcotráfico por su ubicación geográfica. Exactamente el sitio de donde obtuvimos información, salió esta embarcación, es San Juan de Unare. De allí precisamente son 8 de los 11 que iban en esta embarcación. A ver, es importante decir algo, estimada audiencia. El régimen venezolano se empeñó desde el primer momento en decir que era falso Cierto. lo que decían los Estados Unidos, y más aún en relación con el video. El propio ministro de Comunicación, Nazaret Ñáñez, pues dijo que era una creación de la inteligencia artificial. Pero ¿cómo tuvimos nosotros esta información? Y esto es bien importante, porque casi inmediatamente que suceden los hechos, yo recibo información de familiares de unas personas que iban en esta embarcación manifestando que lamentablemente, pues en esa embarcación se habían ido varios muchachos de la zona, y específicamente me hablaron de 8 personas de esa población de San Juan de Unare y 3 de otra población también que sufre este flagelo del narcotráfico, como es Guiria. Algunos de los familiares explicaron que cómo sabían que eran ellos y no otros. Bueno, porque explicaron que ellos tenían teléfonos satelitales que se comunicaban con ellos en tierra, explicándole, y les dijeron que estaban siendo en ese momento ya ubicados, perseguidos, como quiera llamarse, y que después pues se perdió totalmente la comunicación. ¿Por qué? También, esto es importante, ¿por qué se sabe que en esta embarcación iban narcóticos? Bueno, porque también los familiares revelan que en efecto se embarcaron estos narcóticos allí mismo en esta población, porque obviamente no es la primera vez, se llevan muchos años en que poblaciones en Venezuela, entre estas poblaciones de Sucre, pues se han dedicado al tráfico de estupefacientes a través del mar. Sebastián, tengo entendido que iban a Trinidad y Tobago, es decir, salieron de San Juan de Unare y se dirigían como me imagino, una especie de escala a Trinidad y Tobago. ¿Es una ruta común? ¿Es una ruta que se utiliza de Venezuela para sacar narcóticos? Sí, ellos me explicaron, algunas de las personas allí, que en efecto es una ruta que utilizan comúnmente y que, eh, fíjense, desde que empezó el operativo antinarcóticos de Estados Unidos en el sur del Caribe, me cuentan que quienes se dedican a esto, al tráfico en estos pueblos, son gente que, sobre todo personas muy jóvenes, hombres, y me dicen que se habían mantenido
sin embarcarse, teniendo, o sea, como previendo que les pudiera suceder algo similar, que se habían tenido mucho cuidado de no lanzarse con estos cargamentos al mar. Y varios de los habitantes dicen que les parece extraño, que les resultó inaudito que estas 11 personas hubiesen decidido lanzarse sabiendo que tenían ya claramente especificado el operativo que tenía Estados Unidos en la zona del Caribe, pero no saben si fue por alguna orden de los altos capos, porque es una cosa importante a la audiencia de pie de nota. Mire, estos son pobladores que es verdad, reciben mucho dinero, eh, pero no son los grandes narcos. Esto también es cierto, porque obviamente los grandes narcos no se dedican ellos a exponerse y a llevar directamente los narcóticos, sino utilizan a otras personas, que como lo que han hecho en este caso con pobladores de las zonas fronterizas y específicamente de estas zonas que están en las inmediaciones del mar. Me llama la atención esto que dices, estimada Sebastiana. Digo, eran 11 chicos. ¿Tenemos idea más o menos de las edades de los 8 o de los 11 que iban en esta embarcación? Mira, yo las edades así en específico no las tengo. Casualmente, ahorita hace unos minutos recibí una información de gente de la zona, pero lamentablemente no he tenido tiempo de chequearla, pero vi como que me colocaban allí algunos nombres porque varios familiares de estas personas pues han publicado una especie de obituarios o de lágrimas o de mensajes a través sobre todo de TikTok, expresando el dolor por el fallecimiento de estas personas. Incluso algunos han colocado fotografías y demás, pero digamos que es evidente y no hay duda de que iba un grupo de venezolanos en esa embarcación que habían salido de estos puertos, de estas poblaciones del estado Sucre en Venezuela y que llevaban narcóticos en la embarcación. Sebastián, me imagino que las familias están pues bastante dolidas, digo, a pesar de saber que pudiera haber sido un futuro para sus familiares ser asesinados, traficando drogas. Me imagino que están dolidos, me imagino que están preocupados y no sé si tú tienes el pulso de San Juan de Unare o de esta zona, si hay temor. A ver, yo me imagino que una zona, una costa como San Juan de Unare, que no es una costa gigantesca y etcétera, debe estar aterrorizada después de ver un misilazo en contra de un grupo de traficantes. Claro, pero también entiendo que ellos están muy claros que esta es una ofensiva que tiene Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico, pero específicamente además contra el llamado cártel de los soles. Correcto. Recordemos, Luis, que Estados Unidos incluyó a 8 organizaciones como narcoterroristas, dos de ellas venezolanas. Una, el Tren de Aragua, que es una organización criminal, una banda criminal, y a esto que se llama el Cártel de los Soles. Que permítanme explicar una diferencia que hay entre lo que es un cártel de estos que tradicionalmente hemos conocido, tanto en Colombia como en México, que son organizaciones con una cabeza visible, como con un patrón, un jefe, y a su vez una estructura, funcionan en determinados sitios, se identifican de determinada manera. Bueno, eso no es precisamente el cártel de los soles. Y Correcto. por esto es relevante explicarlo para que la gente sepa qué es el cártel de los soles. El cártel de los soles inicialmente se llamó al hecho de que una cantidad de militares, sobre todo de alto rango militar, que como se sabe, pues en Venezuela los generales usan soles, si es de brigada un sol, dos divisionarios y así. El caso es que se les llamaba el cártel de los soles porque era como decir que había una organización que no era tal, es decir, no era realmente un cártel como tal, sino militares que participaban
y facilitaban el paso de la droga por territorio venezolano. Tanto como ¿Qué decir el pasó con cártel el militar. tiempo y por qué la Perdón. diferencia ahora? Claro, pero no era un cártel, como insisto, eran militares involucrados en el tráfico de drogas según el cargo que ocuparan en ese momento. Es decir, no es que era un capo que se mantenía ahí como se mantuvo Pablo Escobar en Colombia hasta que se murió. No, eso no es el cártel de los soles. El cártel de los soles eran funcionarios militares que según el cargo que ocuparan y donde se encontraran, pues permitían y se les hacía fácil permitir el paso de los cargamentos de droga a través de Venezuela. Con el tiempo eso fue cambiando. ¿Y por qué ahora Estados Unidos considera esto que llama el cártel de los soles una organización narcocriminal? Bueno, porque es que en Venezuela quien está en el poder es precisamente los involucrados y los relacionados con todo lo que es el negocio de la droga en Venezuela. Es decir, se ha convertido en el sueño de Pablo Escobar, Correcto. que fuese precisamente el alto poder político ejecutivo el que manejara el negocio de las drogas. ¿Y cómo se hace eso? Porque también es importante decirlo para que no asuman que es sencillamente un invento o una especulación. La relación principal del poder con el narcotráfico ocurre por la relación con la guerrilla colombiana, que la guerrilla colombiana a su vez está profundamente enraizada desde hace muchos años con los cárteles. Incluso lo estuvo con el cártel de Medellín y con el cártel de Cali. Entonces, esas organizaciones guerrilleras colombianas que alguna vez funcionaban exclusivamente en la frontera colombo-venezolana, ahora funcionan territorio adentro, se han instalado en el propio corazón de Venezuela, muy ligados al gran poder ejecutivo que dirige Nicolás Maduro. Es impresionante el tema de la colusión del narcotráfico propiamente, del tráfico de estupefacientes con el gobierno. A ver, el cártel de los soles, como bien lo dice Sebastiana, está conformado, inicialmente estuvo conformado por militares. Ha negado el gobierno venezolano la existencia del cártel de los soles, como negó el ataque a esta lancha diciendo que era inteligencia artificial. Anteriormente ha dicho que el cártel de los soles no existe y que Estados Unidos tiene más bien un interés capitalista territorial, de una avanzada territorial en Venezuela. A ver, ¿cuál es tu percepción de esto, Sebastiana? Me dices, el cártel de los soles existe plenamente, la gente lo sabe, lo conoce y hay prueba de que existe el cártel de los soles. ¿El gobierno venezolano lo sigue negando? ¿Lo va a negar hasta el final? Bueno, pero es que el régimen venezolano también niega el tren de Aragua. Cierto. O sea, imagínense, si niega el tren de Aragua, que además ese sí tenía una cabeza visible, como es el Niño Guerrero, Uh-huh. que a su vez funcionaba con todo un grupo, no sé cómo le dicen allá en tu país, pero en Venezuela, a ese jefe preso que se encontraba en ese momento, en Venezuela se le llama PRAN. Y ese PRAN tiene un grupo cerrado que se les conoce como carros, que son el que lo acompaña. Bueno, el Niño Guerrero, que funcionaba desde una cárcel en Venezuela, donde tenía una ciudad realmente a sus pies, donde incluso ahí funcionaba de todo, incluyendo una discoteca, funcionaban ampliamente el negocio de las armas y de las drogas. Bueno, al Niño Guerrero le permitieron fugarse de la cárcel, le permitieron no solamente fugarse él, fugarse a todo su grupo, a toda la banda, y se les permitió además que se llevara el dinero, las armas y la droga. O sea, Wow. y si ese es visible y el régimen dice que no existe el tren de Aragua, pues obviamente mucho más va a negar que exista el llamado cártel de los soles. En un intento, me quiero imaginar, por desmarcar su responsabilidad y la colusión que presuntamente tuviera Nicolás Maduro con el cártel de los soles.
Claro, porque Estados Unidos coloca como cabeza del cártel de los soles a Nicolás Maduro por una Correcto. razón, porque él es el jefe del poder ejecutivo. El poder ejecutivo, Nicolás Maduro es el jefe de la revolución bolivariana en estos momentos. Y quien, y ese cártel o ese llamado cártel que se ha ubicado en Venezuela, llamado de los soles, conforma el alto poder. ¿Por qué? Porque por una parte está la relación estrecha con los grupos narcoterroristas de Colombia, pero por otra parte también está la relación con la Fuerza Armada, con los poderes en Venezuela que están, digamos, secuestrados por la revolución bolivariana. Todos los jefes de los poderes en Venezuela funcionan según la línea que dicte el jefe o la cabecilla o las cabecillas de la revolución bolivariana, porque Nicolás Maduro pues no funciona solo. Correcto, definitivamente. Sebastián, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Ves tú que este conflicto, a ver, ayer tuvimos nuevo desarrollo, se dio a conocer por parte de la Casa Blanca que aviones venezolanos habían sobrevolado un navío militar de los Estados Unidos en una especie de, pues, de crescendo en el tema de las relaciones, bueno, no hay relaciones, pero digamos, de esa tensión entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Tú ves que esto vaya a seguir escalando, estimada Sebastiana? ¿Crees que vamos a ver una escalada en ese enfrentamiento? Por supuesto, claro que sí. Además, yo no lo dudo por una razón. Recordemos que Estados Unidos tuvo mucha tolerancia, en realidad, con el régimen venezolano. Hubo muchísimos acuerdos, llegaban a incluso a firmar acuerdos conjuntos y demás, y el régimen venezolano nunca cumplió. Cierto. Incluso utilizó a estadounidenses como rehenes para canjearlos. Y yo creo que eso llegó un momento en el que, como dice el cántaro, va tantas veces a la fuente que se rompió. Y en este caso, pues además hay un hecho que no podemos obviar, Luis, y que yo creo que es lo medular de lo que está sucediendo. Las relaciones de Nicolás Maduro, que muchas veces se le hicieron llamados, esas relaciones con grupos internacionales eh, terroristas, que si Hamas, que si Hezbollah, además de los grupos guerrilleros, también una relación estrecha y una especie de toreo que él hacía de su relación con China, con Cierto. Rusia, con Irán, con Norcorea. Entonces, en este momento, el mundo tiene una situación muy particular porque hay un reacomodo geopolítico en el que China es un gigante que recientemente lo vimos en ese poderoso desfile donde participaron, entre otras cosas, donde estuvieron allí más como segundones, pero estuvieron ahí rodeando a Xi Jinping, Correcto. el Putin de Rusia y el de Norcorea, cada uno a su lado. Entonces estamos hablando que eso es un mensaje muy fuerte para los Estados Unidos. Y obviamente Estados Unidos, que está en el otro polo de poder del mundo, pues obviamente que no ve para nada con buenos ojos que mientras al otro lado del mundo esté todo este poder de Asia levantándose como un gigante y Estados Unidos, que ha sido el imperio más poderoso hasta ahora, pues observa que debe tener el control del continente americano, porque una cosa es la pequeña Cuba que estaba por allí, que vive, digamos, como chupando de todos los que puede, pero otro es un país como Venezuela que está al norte del sur, que está con vista al Caribe, que entre otras cosas tiene no solamente riquezas minerales en el subsuelo, es que tiene petróleo y entre Correcto. otras cosas tiene armamento, tiene armas
estamos en una frontera sumamente, digamos, difícil, porque por una parte tenemos a Brasil, que es el país más fuerte de América del Sur, pero por el otro lado tenemos a Colombia con toda la complicación que significa las guerrillas en ese país. Entonces, obviamente que Estados Unidos se ha planteado claramente así como un ya basta. Es decir, los enemigos del imperio estadounidense no pueden ser los amigos de precisamente quienes lo adversan. Y aquí en este caso, pues le tocó a Nicolás Maduro y a esta camarilla que está en el poder en Venezuela, que ha cometido crímenes atroces y de lesa humanidad. Pues parece que se trata de todo menos de drogas, estimada Sebastiana. Las drogas, el combate a las drogas y al narcotráfico podría ser el primer pretexto de una formación de dos ejes ya en una confrontación de un nuevo orden en el mundo. Sebastiana, si nos lo permites, te podemos contactar más adelante en las siguientes semanas. Nos interesa mucho darle seguimiento, no solo al tema de la narcolancha y de los familiares y lo que vaya surgiendo, sino a todo el tema de justamente la geopolítica que empieza a pasar entre esta tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Por supuesto, Luis, un placer para mí haber estado en tu programa y por supuesto a la audiencia de Pie de Nota. Te agradezco muchísimo, Sebastián, el tiempo y sobre todo tu expertise, y te buscamos, te vamos a dar lata más adelantito. Gracias, Sebastiana, que tengas muy buen día.